un triunfo político que tiene una proyección probablemente nacional en cuanto a cómo se pueda mostrar por lo que representa, me parece, en términos políticos simbólicos. Esto es de una unidad de sectores que tienen algunos puntos en común, que tal vez en el pasado, no, hace algunos años atrás, esa coincidencia no se daba, pero que me parece que la emergencia de ciertos hechos políticos y ciertas trayectorias políticas ha confluido en este acuerdo entre sectores del peronismo y Ciudad Futura. Un resultado que confirma una de las dudas que existían la semana pasada, era si existía o no un escenario de atomización, perdón, de polarización, o un escenario de tercios, como viene sucediendo en la política santafesina desde hace unos cuantos años, y que eso parecía haberse roto con la irrupción de Maximiliano Puyaro como candidato en las elecciones del 2023. Cada uno de los tres frentes más importantes de alguna manera celebró. Objetivamente me parece que más tenía para celebrar, se supone que es el ganador, pero en el oficialismo provincial se las ingeniaron para una puesta en escena que para mí tuvo mucho de sobreactuación política, porque estuvimos lejos de un par de situaciones. Primero, del millón de votos que obtuvo Maximiliano Puyaro en aquella elección. Si bien en esta Puyaro no participó en términos de ser candidato, como sí en la de las PASO, se confirma el número de la pérdida de votos de Unidos, de algo así como 500.000 votos, y hay que decirlo, si bien efectivamente en muchas localidades ganó el oficialismo de Unidos, en muchas comunas y en muchas ciudades, efectivamente, también hay que decir que en aquellas donde puso el cuerpo de manera determinante el propio Puyaro, perdió. Con lo cual, perder en Rosario no es un dato menor, siendo que efectivamente el gobernador se puso la campaña al hombro. Lo otro que me llamó la atención ayer del acting oficialista fue que mientras en el 2023 tuvimos un Puyaro que, mientras la militancia celebraba su triunfo, él en el escenario se mostraba medido, rezando en algún momento, sabemos de su fe evangélica, y lo cual no dejó de llamar la atención hace 2 años atrás. En esta oportunidad me pareció desdibujado, una celebración, te diría por momentos parecía una celebración de estudiantina, de algo que no se entendía muy bien de qué se trataba, con un gobernador que me parece que no lo cuidaron, porque con un celular en la mano, revisando resultados, mientras hablaba incluso Pablo Hatkin, la vicegobernadora, también con el celular en la mano. Digo, me pareció que no se cuidó la imagen que tan habitualmente se hace en términos comunicacionales de parte del oficialismo. Un resultado que le permitió sí recuperar a la candidata a la Bayrú algo así como 50.000 votos, pero que no la sacó de ese tercer lugar en un contexto donde los otros candidatos no es que también crecieron en el número de votos en términos de que fue más electorado a votar. En realidad lo que sucedió en términos políticos concretos es que la Bayrú mantuvo el porcentaje de votos que había alcanzado el Espacio de Unidos en las PASO, y eso con algunos números más le permitió consolidar ese tercer lugar. Pero recordemos que el oficialismo local pierde 4 concejales en la gestión, y pierde lo que vos comentabas hace un rato, nada más ni nada menos que la mayoría propia. Con lo cual, para alcanzar cierto desarrollo de la gestión en el Consejo Deliberante o en el Consejo Municipal, deberá efectivamente lograr algunos acuerdos. Si esos acuerdos son efectivamente con la Libertad Avanza, o si son con lo que es el resultado, lo que conduce efectivamente desde ayer Juan Monteverde, habrá que verlo. A mí me da la sensación, si tuviera que tirar una moneda al aire, que van a ser, como sucede a nivel nacional, acuerdos por acuerdos, ordenanza por ordenanza,
porque la situación es tal en términos políticos que los tres espacios ayer creo que tienen efectivamente chances de cara al 2025-27, situación que iremos desgranando en todo caso con el tiempo. ¿Por qué gana Monteverde? Me parece que gana Monteverde porque sabe sabe leer, sabe tejer junto con sectores del peronismo un acuerdo que era necesario para enfrentar un modelo político donde, más allá de algunos enojos también me parece sobreactuados en las últimas 2 semanas del oficialismo local y de parte del oficialismo provincial, no ha encontrado, si se quiere, la solución a muchos de los problemas que padecen los rosarinos. Tiene un número que es mejor que los históricos del peronismo, alcanza algo así como el 31% de los votos, y con lo que representan Cavatorta y Zuckerman, la proyección no deja de ser interesante. Pero es una proyección porque, recordemos, en política y las matemáticas no se llevan necesariamente bien, nunca 2 más 2 en política es igual a 4, puede suceder que sumes por un lado pero que restes por otro, y si bien, por ejemplo, Zuckerman ha tenido una permanencia y una presencia en el espacio que conduce Agustín Rossi aquí en la región, y que ha sido aliado de Monteverde en este tiempo, y que de alguna manera Cavatorta tiene otro recorrido, uno tiene que tener en cuenta que al momento de las elecciones de ese domingo que se vota se juegan un montón de variables que no necesariamente garantizan, insisto, que esos casi 10 puntos entre Cavatorta y Zuckerman puedan sumarse así como así a lo de Monteverde. Pero es una base, es una proyección y es realmente importante para los fines de lo que pueda mostrar o no en el futuro, en el mediano plazo, el espacio, podríamos definirlo como nacional y popular aquí en Rosario. Miguel, el otro de los puntos a analizar tiene que ver con la participación baja en Rosario, 48 puntos nada más de votantes el día de ayer. Sí, un número que me parece que ya mucho más de lo que se viene diciendo no se puede decir. Me parece que en todo caso tal vez el día frío de ayer atentó aún más contra lo que venía sucediendo. Aquello que suponíamos que podía darse un efecto balcón, que nos lo preguntábamos la semana pasada a partir de cierta intensidad que se había dado en la política argentina con la irrupción de Cristina Fernández, quedó efectivamente descartado. De hecho, la convocatoria la presencia fue efectivamente más baja que en las PASO. Y me parece que vamos a un esquema donde probablemente la reforma de la Constitución, que la tenemos acá, ahí cito nomás, dirían, en el norte argentino, van a plantearse la necesidad, me parece, de que las elecciones operen cada 4 años efectivamente y no cada 2 en este esquema de tener las elecciones intermedias legislativas. Si a mí me preguntan, cosa que nadie va a hacer efectivamente, pero me respondo aprovechando la generosidad de tener un micrófono para exponer algunas ideas. Prefiero este esquema de tener elecciones intermedias, básicamente porque permite ir mostrando los humores de la sociedad y te permite ir recalibrando determinados tipos de situaciones. Una distancia de 4 años entre elección y elección, en términos legislativos fundamentalmente, es una foto que, no te digo que rápidamente queda vieja, pero que con el tiempo va quedando vieja, y esa representación que tuviste hace 4 años no necesariamente se muestre activa en función de lo que le pasa efectivamente a la sociedad. Entiendo que hay un electorado que efectivamente no quiere participar, está muy claro que no quiere participar del proceso electoral, que eso se potencia cuando existen elecciones ejecutivas. De hecho, en las comunas, en el interior de Santa Fe, en las ciudades donde hubo efectivamente elección por intendente o donde se disputaron las presidencias comunales, efectivamente la anuencia de votantes fue mayor.
Con lo cual, evidentemente, no sería de extrañar que la reforma de la Constitución que se encara, insisto, en la provincia de Santa Fe en días nada más, aparezca esta idea de, por un lado, de engancharlo efectivamente con las elecciones ejecutivas, y por el otro lado habrá que ver si alguien se anima a plantear que el proceso no esté ya definido por la voluntad del gobernador, sino que, como ocurre a nivel nacional, se plasme con una fecha fija, una especie de último domingo de cada mes o primer domingo de determinado mes, tanto con paso o generales, como para que efectivamente haya una cierta racionalidad en el mediano plazo. Miguel, el Frente Más para Santa Fe consolidándose ya como la oposición en la provincia de Santa Fe a Maximiliano Puyaro a nivel provincial, y aquí en Rosario ya totalmente consolidado el sector de Más para Santa Fe, la oposición a Hapkin. También es el otro punto de lectura, de análisis del día de ayer. Claro, fíjate un poco que lo que venía diciendo en el capítulo anterior, cómo se contrapone con lo sucedido en la provincia de Santa Fe. Puyaro, que puede interpretarse que está, que puede relativizarse de alguna manera, que podría hacernos reflexionar de qué está sucediendo con la gestión provincial, que pierde nada más ni nada menos que 500.000 votos, que pierde en localidades importantes de la ciudad, que ganó Unidos ganó en Santa Fe, pero perdió en Rosario, que perdió en el sector sur del cordón industrial, perdió en casi todas las localidades, menos Alvear y Pueblo Ester. Y ese escenario, digamos, que vos tuviste, esa foto que tú obtuviste en el 2023 con senadores y diputados, se va a mantener y no es necesariamente coincidente con lo que está pasando hoy. De todas maneras, me parece que efectivamente el gobernador sí es un triunfador en términos de referencia política innegable de Unidos, de conducción política de Unidos a lo largo y ancho de la provincia de Santa Fe, pero que ayer tuvo el traspié de perder nada más ni nada menos que la ciudad más importante, y que a eso se le suman otras de menor tamaño, pero que también son relevantes para la política santafesina, porque una cosa es demostrar, todavía ese trabajo no está hecho, pero una cosa es mostrar una foto con los dibujos de que te dé el tono rojo en una pantalla en cuanto a la cantidad de comunas que ganaste, y otra cosa muy distinta son los números absolutos cuando vos vas a contar a la provincia como un distrito único, que donde no se juega las lógicas provinciales y no lo de cada comuna. ¿Qué quiero decir con esto? Ayer usó una estrategia Puyaro de potenciar su figura política, demostrando el triunfo de Unidos en cada una de las comunas, pero eso no significa que vos dentro de 2 años lo puedas repetir, porque la figura pasa a ser el territorio, ya no tenés 365 comunidades, sino que tenés uno solo, y lo que vos puedas hacer de importante, mostrando dibujos de comunas que se repiten, el triunfo de Unidos, te lo desarma la diferencia que puedan producirte al interior de una ciudad como Rosario, con la potencia que tiene, nada más ni nada menos que vayan a votar 800.000 personas en una sola ciudad, número que necesitas decenas y decenas de comunas para que puedas igualarlo. O sea, hago esta diferenciación porque si no parece que se le está negando, se está por un lado sobreactuando, insisto, un triunfo, y por el otro lado negándole también al gobernador lo que evidentemente ha sucedido, que es que el espacio como tal ha logrado un éxito importante en algunas o en muchas de las comunas del interior, del mal llamado interior de la provincia. Miguel, por último, se nacionalizó la cosa. Anoche Cristina Fernández de Kirchner saludaba a Juan Monteverde, varios actores de la política a nivel nacional saludando al peronismo santafesino, pero la referencia, ¿no?, de la presidenta del Partido Justicialista a nivel nacional, dejando un mensaje también en las redes sociales con respecto a lo sucedido aquí en Rosario. Sí, que era lo que te decía al comienzo, ¿no? Me parece que va a tener recorrido además en los medios nacionales, no necesariamente en La Nación, Infobaes y algunos otros medios que son muy funcionales a las estrategias libertarias o del PRO, pero sí me parece que va a tener recorrido. Además, el propio candidato ya ahora formalmente como concejal, Juan Pedro Alear, efectivamente
se encargó de dedicarle el resultado, digamos, que en realidad es el crecimiento del mundo libertario, a Javier Milei y a Karina Milei como indudables conductores de lo que es la libertad de avanza. Quiero decir allí que también me pareció muy de poca calidad democrática, uno, no haberle reconocido el triunfo al propio Monteverde con el nivel que rápidamente se conoció de los números, pero además esto de plantear yo veía algunas cosas y parecían esto de la política, de plantear escenarios donde uno se muestra triunfante pese a haber perdido, ¿no? Leía un tuit por allí que no recuerdo de qué politólogo era, que decía, y perdón por la omisión, pero decía algo así como que elecciones legislativas, ese mundo tan particular donde todo el mundo gana, ¿no? Y ayer, si uno veía o leía las declaraciones sin saber los resultados de ayer, podría pensar que había ganado, y esto de decir que es el único, se confirmaba que era la única fuerza que podía vencer al kirchnerismo en la ciudad de Rosario, sino que además esos sectores eran los que efectivamente más votos habían sacado. Bueno, no deja de ser algo que rebosaba cierta sorna del otro lado, porque se trataba de justificar lo que efectivamente sucedió, que es una derrota a manos justamente de un espacio muy cercano al kirchnerismo, y con funcionarios o con dirigentes que han abrevado ahí, que han hecho un acuerdo con un espacio de centro izquierda con un recorrido muy particular en la ciudad de Rosario como ciudad futura, y que le da una proyección tanto, insisto, a nivel local como a nivel nacional, que algunos no imaginaban hace unos pocos meses atrás. Miguel, muchísimas gracias por estos minutos. Te mando un abrazo, Julián, hasta mañana. Muy, pero muy buenos días. Se pasaba el análisis político de Fundamental